Hola, les habla Rubén Cedeño desde Buenos Aires, Argentina, el día del natalicio de Met Fox. Y dirán, pero por allí dice que desencarnó el día que nació a la eternidad. El día que Met Fox nació como padre de la metafísica, como doctor de la metafísica, fue ese día, tal día como hoy, hace 70 años. Y por eso hay una diferencia entre celebrar y conmemorar. Las desencarnaciones se conmemoran, no se celebran. Hay personas que confunden los términos, pero a conciencia voy a cambiar el término, que esto va a ser una celebración, porque se considera que es el día del nacimiento de Met Fox en la eternidad. Él desencarnó en París después de cantar Rose of Picardy, su pieza favorita. Después de leer la Biblia, él lo encontraron, no sé si se ve todo en la cámara, con la Biblia así, muertico. Qué belleza, ¿no? Y lo incineraron en el Père Lachaise, que es el cementerio, uno de los tantos cementerios de París. Y he ido allí pues con toda la intención de rememorar la desencarnación de Emmett Fox. Y hemos hecho un trabajo de tematizar toda su obra. Sus derechos están liberados, pero no el trabajo de traducción y de tematización que se ha hecho, porque los que viven a la caza de robar derechos de autor a veces se toman de esas palabras que están liberados por esto y por lo otro, pero no están liberados las tematizaciones, lo que se acaba de hacer la obra completa de Met Fox, eso no está liberado. Eso está a la orden de todos. Hagan uso de eso. Pero, por supuesto, a nadie se le está ocurriendo robarse eso, a menos que sea un delincuente. ¿Y por qué lo hablo? Porque existen y se llaman metafísicos y ponen caras de piadosos. Fue a los que Jesús llamó fariseos. La obra de Met Fox tiene dos etapas para los metafísicos, que ni se juntan, ni colindan porque son tan diferentes. La primera etapa de las malas traducciones, donde uno apenas atisbaba a adivinar lo que quería Emmett Fox. Y la nueva etapa que se inició hace pocos meses, que es la etapa de la correcta corrección de las obras de Emmett Fox, con una correcta revisión del castellano, donde lo que se lea en castellano de Emmett Fox parezca que fue escrito originalmente en castellano y no inglés y de luego traducido. No sé si me entiende. Que se lea como que si Emmett Fox lo escribió en castellano, como nosotros hablamos. Y les digo que no se parece en ninguna de las dos etapas, porque leyendo esos libros antiguos traducidos de Emmett Fox, por la misma metafísica, pero por malos traductores, no se entiende nada. Y ahora se está empezando a entender, y es de lo que les voy a hablar. La obra como tal, completa, son 900 y más páginas, se llama Emmett Fox Total. Esta portada se la agradecemos a Dalia, que la tenemos aquí presente. Nos ha tardado meses, y si nos ponemos a ver desde que comenzamos a buscar estas obras
en las bibliotecas de los Estados Unidos. Yo me acuerdo andando en Tennessee, en California, en Texas, estados innombrables, y muchas veces tuvimos que pagar desde la biblioteca de Nueva York para que nos trajeran un texto que solamente estaba en un lugar, en un desierto de los Estados Unidos, para poderlo tener. Me acuerdo como el sol de hoy, cuando El Niño de las Maravillas, que nadie lo tenía, y sabíamos que Emmett Fox pues lo mencionaba, y estoy en el Lincoln Center de Nueva York, donde está el Metropolitan Opera, donde Unity hacía sus reuniones dominicales a las 11 de la mañana, y dentro de una mesa de libros inescrutable, de tanto libro que había, encontré un papelito, un folletito, El Niño de las Maravillas. Y salí corriendo a Harlem, a donde vive Juan Rodríguez, para que lo tradujera. Este libro está lleno de anécdotas, cómo hemos ido descubriendo cada pedacito, cada asuntito. La misma llave de oro, Connie Méndez hablaba de eso, y sin embargo no la teníamos. La tuve que descubrir también en una de estas reuniones de Silent Unity en Kansas City. Bueno, cada una de las partes de este libro tiene una historia. Ahora se está revisando, ya se tiene revisada una parte muy importante, que es la primera parte. Déjame buscarle la portada. Uy, no está, creía que la había puesto, no está, pero es muy parecida a esta, que es el Yo Soy, Dios y el Yo Soy. Gracias. Bien. Este es un metamegalibro. Es un metamegalibro que lo estamos publicando por pedazos, y hoy día de su aniversario estamos poniendo a la orden, presentando en sociedad y ante todos los metafísicos del mundo entero la primera parte, que se llama Dios y el Yo Soy. La obra completa es un metamegalibro que reúne toda la obra de Emmett Fox, traducida, tematizada, publicada, que contiene en su interior 9 libros o niveles, en caso tal que se quiera hacer una cátedra. Mejor dicho, la cátedra ya está elaborada con todos sus objetivos, con todas sus actividades y contenidos, lo cual da también muchísimo trabajo, no de un día ni de dos. Y son más de 900 páginas. Trabajo realizado por la editorial Señora Porteña, bajo la dirección de su editor y de su director, don Fernando Candioto. Digo don porque él es caballero de gracia magistral, legalmente nombrado, y un grupo de traductores y una coordinación general que ha llevado a cabo toda esta obra. Emmett Fox, uno de los grandes metafísicos del siglo XX, quien eso no lo dicen los demás, eso lo dice el que está hablando. Por si acaso, ¿me entienden? Porque hay gente que hay veces que uno, por humildad, no dice quién crea determinadas frases. Como por ejemplo, el otro día oí decir a alguien, no, es que mi facilitadora dice una frase maravillosa. A Dios no hay que tenerle temor, pero a sus leyes hay que tenerle pavor. Y me quedé en silencio por humildad. Porque hay veces que uno no dice que uno mismo hace determinados asuntos, bueno, por razones obvias. Emmett Fox es quien ha comprendido y mejor ha descifrado la Biblia y el mensaje de Jesús. Y esto lo digo con responsabilidad, porque mi persona, ya a esta edad y a esta altura del partido, casi todos los textos más importantes que hablan sobre Jesús y sobre la Biblia, los he indagado.
el Dicho y Hecho, Didaje, que es el primer libro cristiano después de la Biblia. O sea, cuando la Biblia la compilaron y dijeron, aquí está la Biblia, el que le venía en primera fila era este. Libro del siglo I. Y aquí está interpretado para que los metafísicos coman de las fuentes, beban aguas de las fuentes frescas y claras y no estén bebiendo aguas sucias, contaminadas por delincuentes espirituales que plagian, tergiversan y ensucian la enseñanza. Emmett Fox llevó una vida transparente, o sea, no se le descubrió nunca ningún delito, nada torcido, un hombre correcto, entregado a Dios y a predicar su enseñanza, haciéndola implementar en la vida diaria. Porque lo importante no es que él predicara, sino te decía cómo ponerla en práctica, cosa que muchos prelados no hacen. Dicen lo que decía Jesús, dicen lo que decían los santos, pero no te dicen cómo hacerlo. Emmett Fox te dice, te explica cómo hacerlo, eso lo van a ver en sus libros. Ya pueden hoy bajarlo. Sí, está ya en online. Está en online. Bien, uno de los padres de la metafísica y doctores de la metafísica, irlandés, nació en Irlanda y realizó su mayor labor de conferencista en Estados Unidos, de Norteamérica, y fue el maestro físico de Connie Méndez. Nació en la ciudad de Cork, Irlanda, el 30 de julio de 1886. Autor de innumerables libros escritos en lenguaje sencillo, como La llave de oro y El sermón del monte. Desencarnó en París 13, hoy es 13, ¿verdad? Sí. Exactamente, un 13 de agosto, hoy es agosto de 1951 y estamos en el 2021. 70 años, los 70 años son memorables, como cuando se celebró los años en que, 70 años creo que también fue, cuando Saint Germain se le apareció a Guy Ballard, sí, y nos fuimos a Mount Shasta. Fuimos los únicos que estábamos allí, celebrando el acontecimiento. Y nos dieron regalos, de regalos, de regalos, los maestros ese día, y fue el día que se apareció. Eso fue impresionante. Autor, bien, ya les dije, su obra está totalmente traducida al castellano, bajo la dirección de un servidor, o sea, coordinando equipos de traductores, y compilando toda la obra de Emmett Fox, y fue el que creé el título Metafísica Original para unos textos que salieron de Emmett Fox corregido, y ahora está saliendo esta obra, ¿verdad?, que es Emmett Fox Total, y también basándome en tradiciones, cosas que me decía Connie Méndez, y algunos amigos de él, comentarios que han hecho, logré hacer un libro llamado Emmett Fox, un ejemplo a seguir. Connie Méndez es nuestra maestra espiritual o nuestra madre espiritual a quien la instruyó Emmett Fox. Por lo tanto, Emmett Fox viene a ser nuestro abuelo espiritual y bisabuelo y tatarabuelo para muchos. Es importante que todos los que no conozcan la identidad de su bisabuelo se enteren. Y por eso hacemos estas actividades como el día de hoy, que son 24 horas con Emmett Fox. Estamos dando clases de Emmett Fox en estas 24 horas desde Australia, Europa, Medio Oriente, toda Europa y América de norte a sur y de sur a norte, hasta las que se cumplan las 12 de la noche y se haya terminado de cumplir este propósito de pasar 24 horas hablando de Emmett Fox. Los 9 libros que integrarían Emmett Fox Total serían Dios y el Yo Soy, que está saliendo hoy,
Mentalismo, que es el libro que viene, ya está listo, por lo menos de mi parte, ya lo tengo listo. ¿Lo entregué ya o no lo he entregado? Ah, bueno, ahora es responsabilidad de la editorial ponerlo. La editorial me dijo, prometió que una vez, que cada mes me iba a sacar un capítulo, un tomo cada mes. Que sea un decreto y que se cumpla. Gracias, Padre. Después viene oración poderosa. Luego viene eleva tu oración. Después otro libro llamado Tratados Fox. Ahí están los trataditos pequeñitos de Met Fox. El Niño de las Maravillas, La Llave de Oro y otros más que son interesantísimos. Dale valor a tu vida. Biblia. Ese sí fue un trabajo, porque todo lo que escribió Met Fox sobre la Biblia no está compilado. Y se lo puse ordenado cronológicamente, agarré la Biblia que iba de primero, entonces lo que habla Emmett Fox que va de primero, según la Biblia se lo puse de primero, y así le fui ordenando absolutamente todo. Jesucristo descifrado, igualmente le puse todo lo que había escrito de Jesús ordenadamente, y el Apocalipsis explicado. Bien, esos son los libros. ¿Cuáles son los objetivos de Met Fox y de la cátedra? Perseguir la práctica de la presencia de Dios. Miren que no es ni amar a Dios, ni seguir a Dios, es poner en práctica la práctica de la presencia de Dios, que en resumidas cuentas es amar a Dios y es seguir a Dios. El Cristo interno es una delicia cómo Él nos pone a practicar el Cristo interno. Movilizar el poder mental. Es un mentalista de primera línea. Quitarle poder a lo negativo. Cada pocas líneas, Emmett Fox insiste en quitarle poder a lo negativo. Eso es importantísimo. Y si eso lo sumamos a la frase del maestro Saint Germain, le quito poder. Señores, estamos hechos. Sustituir cada problema con un aspecto de Dios. Que si es tristeza, sustituirlo con alegría. Si es enfermedad, sustituirlo con salud, y así consecutivamente. Practicar la oración científica. Interpretar la Biblia metafísicamente. Y por último, conocer su vida. El aprendizaje y práctica de las enseñanzas de Emmett Fox forman a un metafísico de manera integral, sólido, inquebrantable, lleno de fe, hacedor de milagros, y que no sean ladrones de libros. Muy importante. No ladrones de libros que se agarra este libro y te lo metes en el bolsillo. No, robarte los textos, robarte los levantamientos y editarlo como si fuera tuyo. Eso se llaman ladrones de libros. Que se paga feo con la ley de karma.